Hola niños y niñas, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar quería pedirles disculpas por las horas en las que estoy subiendo este material. Como les comenté a sus papás en el grupo de WhatsApp, he tenido algunos inconvenientes, pero ya se están resolviendo, así que todo bien y espero que ya para la próxima semana podamos avanzar a la hora que corresponde. También espero que hayan pasado unas lindas vacaciones, igual nos vimos el otro día, así que ya sé más o menos cómo les fue. Pero me alegro que se estén quedando en sus casas y que sus familias, por lo que sé, están todas bien. Les mando un gran abrazo. Vamos a partir este semestre, en la clase número 10, ya con primero un repaso del género dramático que repasaremos revisando las tareas que habíamos dejado antes de vacaciones. Luego vamos a iniciar con la unidad 3, tiempo de mirarnos. Puede que queden algunas cosas en el tintero ya, que no hagamos todas las actividades o nos saltemos algunos contenidos porque estamos trabajando con los contenidos prioritarios. Eso quiere decir que son los contenidos más importantes de cada año, ya que se entiende que en este contexto no se avanza tan rápido como lo haríamos en clases presenciales, ¿ya? Pero de todas maneras, si nos queda tiempo a final de semestre, vamos a retomar esas cosas que dejamos ahí en el tintero. Así que no se preocupen y de todas maneras, todo esto lo recuperaremos el próximo año cuando ya tengamos un año normal, ojalá. ¿Ya? Luego pasaremos a ver unos contenidos nuevos que se tratan de los ambientes narrativos, que los voy a explicar más adelante. Y finalmente la tarea de esta semana. Ya, entonces, ¿qué era el género dramático? El género dramático es uno de esos tres géneros de la literatura que son los más importantes, ¿cierto? El narrativo, que cuenta historias, el lírico, que habla de sentimientos y emociones, ¿cierto? En la poesía, y finalmente el género dramático, que como yo les explicaba, se trata principalmente de las obras de teatro, ¿ya? De textos que están hechos para ser representados en un escenario, ¿ya? Y estos textos se componen principalmente de diálogos, que son los parlamentos de cada actor, y el lenguaje catacional, que son estas cosas que se ponen entre paréntesis y que vamos a ver ahora en las tareas y en el ejemplo que les había dejado. ¿Ya? Habíamos dejado para leer La niña que riega la albahaca y El príncipe preguntón, de Federico García Lorca, que es un escritor famosísimo español. ¿Ya? Los personajes que nos indican son el negro, un zapatero, paje, que es como un sirviente, ¿cierto? Irene y el príncipe. Lo voy a leer rapidito para que podamos verlo en conjunto y ustedes ojalá vayan revisando lo que habían hecho anteriormente para saber que estaba en lo correcto. Y si no lo han hecho, complétenlo ahora. Ya, entonces aquí como vemos son solo parlamentos. ¿Ven? No hay alguien que nos está contando. El negro viene de lejos y saluda a la persona y dice tal cosa. Sino que ponen directamente los diálogos. Y nos apoyan con acotaciones, el lenguaje acotacional, que es esto entre paréntesis. Ya diciendo que viene desde lejos. Son indicaciones para que al momento de actuar se sepa qué es lo que hay que hacer, cómo hay que moverse o en qué tono tienen que hablar. Ya, entonces negro. Vendo cuentos, vendo cuentos. Les voy a contar un cuento. Había una vez un zapatero pobre, muy pobre, requete pobre. Y ahora es un zapatero cantando. Ya, entonces esto es cantado. Zapatero, tero, tero. Ah, no sé cómo lo voy a cantar, pero. Zapatero, tero, clava la lesna en el agujero. Negro. Vivía frente al palacio de un rey rico, muy rico, requete que rico. Señor príncipe, ¿quiere usted salir? Estamos en las presentaciones. Se escuchan 3 golpes. Paje. Su Majestad, el príncipe os ruega que lo perdonéis, pero no puede salir porque está haciendo pipí. Zapatero y negro. Zapatero, tero, tero. Clava la lesna en un agujero. Negro. Debemos decir que el zapatero tiene el duende de la canción en el alma. O sea que siempre está cantando. Zapatero. Ah, mi mujer sí que cantaba. Negro. Debemos decir que el zapatero es viudo. O sea que su esposa falleció. Zapatero. Van para 4 años. Negro. Vamos, don Gaiferos. No abra usted el cajoncillo de los tristes recuerdos. Zapatero. ¿Por qué han de saber que me llamo don Gaiferos? Negro. Debemos decir que el zapatero tiene una hija. Zapatero. Y se llama Irene la niña niña. Anda, sal, niña.
Negro. Irene, niña, ¿quieres salir, Irene? Dirigiéndose a los espectadores. O sea, aquí le está hablando al público. Niños, ¿la llamamos todos? Y ahí todo el público debería decir, Irene, Irene, Irene. Irene cantando, también canta ella. Tengo los ojos azules y el corazoncito igual que la cresta de la lumbre. Negro. Ya están hechas las presentaciones, el señor Zapatero y su hija Irene. Y aunque el señor Príncipe no pueda salir porque está haciendo pipí, también está presentado. Y ahora viene lo grande, una mañana de sol, a la hora de un gallo, a la hora que un gallo cantó y otro gallo cantó y otro temprano. Muy tempranito la niña salió a regar la maceta de albahaca y al mismo tiempo salió el príncipe y señor a tomar el fresquito de la mañana. Entonces aquí nos dan otra indicación entre paréntesis, que es acotación, para decirnos que la niña sale por su ventana y riega la maceta de albahaca. También el príncipe se asoma a la ventana del palacio. Irene cantando, con el Vito, 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 con el Vito, Vito va. Yo no quiero que me miren, que me pongo colorá. Príncipe, niña que riegas la albahaca, ¿cuántas hojitas tiene la mata? Irene, dime, rey sanganero. Zaragatero, perdón, que significa salamero o empalagoso. ¿Cuántas estrellitas tiene el cielo? La niña cierra la ventana y el príncipe se queda entristecido. Príncipe, ¿que cuántas estrellas tiene el cielo? ¿Cuántas estrellitas? Llamando, paje, señor paje, ven aquí. Paje, manda usted, mi príncipe y señor. Escucha, paje, la niña me ha preguntado cuántas estrellitas tiene el cielo, y yo no he sabido qué contestarle. ¿Cuántas estrellitas tiene el cielo? Pues no lo sé. ¿Qué puedo hacer? He sido burlado. ¿Qué puedo hacer, paje? Lo que usted podría hacer, mi príncipe y señor, es disfrazarse de vendedor de uva. Y el príncipe dice, ¿de vendedor de uva? Paje, sí. Y así podría hablar con la niña. Príncipe, bien, muy bien, eso haré. Y se van, salen del escenario. Príncipe, viene de lejos. Uva, uvita, vendo uva, uvita. Irene, ay, ¿quién pudiera comprarla? Príncipe, viene disfrazado de vendedor de uvas. Uva, uvita, cambio uvas por besos, morenita. Irene, ¿así que tú cambias uvas por besos? Pues sí, un racimito, un besito. Otro racimito, otro besito. Irene, dame 2. Uno para mi padre, que se le hace agua a la boca, y otro para mí. 2 racimitos, 2 besitos. El príncipe le da 2 racimos a la uva y la niña 2 besos. Adiós, niña, adiós, se va cantando. Uva, uvita. Negro. Al día siguiente, a la hora del gallo cantó, y otro gallo cantó, y otro, la niña salió de la ventana a regar la maceta de albahaca. Al mismo tiempo salió el príncipe y señor tomando el fresquito de la mañana. Se va. Perdón. Oh, sale la niña que riega la albahaca. Irene cantando. Con el Vito, 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 con el Vito, Vito va. Niña, que riega la albahaca. ¿Cuántas hojitas tiene la mata? Irene, mi príncipe preguntón. ¿Cuántas estrellitas tiene el cielo? Príncipe, niña, los besos que le diste al uvatero. Irene, guau, llora cómicamente y se va. Negro. A la mañana siguiente, a la hora del gallo cantó, y otro, nuestro príncipe y señor salió a su ventana. Príncipe, niña, que riega la albahaca. ¿Cuántas hojitas tiene la mata? ¿No sales, niña? Zapatero. La niña no quiere salir porque está ofendida por lo del uvatero. Príncipe, ¿no quiere salir? ¿Por qué soy el amor herido de amor, herido, muerto de amor? El negro. Y así nuestro príncipe y señor enfermó de melancolía, o sea, de tristeza. Príncipe. Ay, amor, que vengo muy mal herido de amor, herido, muerto de amor. Paje, no se preocupe usted, mi príncipe y señor. Buah, llora cómicamente. El príncipe también llora cómicamente y canta. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. Y se cierra el telón. Ya, entonces las preguntas que habían quedado son las siguientes. 1. ¿Cuántos días transcurrieron? Apoya tu respuesta con evidencia del texto. Entonces aquí podemos saber que transcurrieron 3 días porque 3 veces el negro dijo que a la mañana siguiente o al día siguiente, cuando el gallo cantaba, ¿cierto? Y después dice, busca y subraya 3 diálogos en los que un personaje le habla al público. Ya, aquí el que le hablaba al público era el negro, porque él le decía al público lo que estaba pasando en la historia. Y aquí se compara con un compañero o compañera los diálogos seleccionados. En conjunto determinan la función que cumple el negro dentro de la obra. Ya, aquí el personaje del negro cumple casi la función de un narrador.
¿ya? Es el que cuenta la historia y el que introduce a los personajes, ¿ya? El que cuenta lo que pasa. Y ellos lo van actuando, pero él es como el que nos cuenta y nos pone en contexto. 4. La primera vez que riega la albahaca, Irene canta una canción que dice que tiene el corazoncito igual que la cresta de la lumbre. Interpreta esta comparación siguiendo estos pasos. Ya en poesía habíamos visto que existen comparaciones, ¿cierto? En el lenguaje figurado, donde uno compara un elemento con otro porque tienen algo en común. Entonces, ¿cuáles son los dos elementos? El corazoncito y la cresta de la lumbre, que es un fuego, ¿ya? Entonces, ¿qué se asocia? Los sentimientos y el amor, la felicidad, con el fuego y la pasión, ¿ya? Entonces, ella dice que tiene su corazón así listo de fuego y pasión. ¿Ya? Tiene sentimientos de amor muy fuertes, como dice acá en la pregunta B. ¿Qué quiere decir esta expresión entonces? Que ella tiene sentimientos de amor muy fuertes como el fuego. Y luego dice con el propósito, ¿con qué propósito el príncipe le pregunta a la niña cuántas hojitas tiene la mata? ¿Ya? Era más que nada para empezar a hablar con ella, para tener un tema de conversación, ya que ella lo que estaba haciendo era regar la albahaca. Él le pregunta sobre esa planta. ¿Ya? Y como le había puesto antes, la pregunta 6, tenían que desarrollarla solos, que lo que pedía es que le identificara qué pasa después de que el príncipe se disfraza de aguatero. ¿Ya? Lo que pasa es que logra que ella lo bese. Escribe cada uno en su cuaderno 2 razones por las que crees que Irene no vuelve a salir, ¿ya? Más que nada porque se siente avergonzada y se dio cuenta del engaño. Eso creo yo. Así que ahí ustedes deberían compartir esas respuestas. Ya, ahora, como la segunda parte de esta clase, vamos a iniciar con la unidad número 3, que se llama Tiempo de mirarnos. ¿Ya? ¿Por qué se llama tiempo de mirarnos? Tiene que ver con conocernos a nosotros mismos y a gente distinta a nosotros. ¿Ya? En esta unidad vamos a ver distintas culturas, distintos tipos de personas y de culturas que los rodean. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer en esta unidad? Vamos a leer cuentos, mitos y mensajes publicitarios que nos ayudarán a desarrollar una visión de mundo, ¿ya? A tener una amplitud de mundo. Eso quiere decir conocer distintas cosas, ver las diferencias y entender que son importantes para formarnos como personas. También vamos a escribir cuentos, reseñas y eslóganes para expresar la creatividad y reconocer y valorar a personas distintas a ti, aprendiendo de la diferencia y practicando la empatía. La empatía es ponerse en el lugar de las demás personas, ¿ya? No discriminar. Ahora vamos a partir con el contenido de los ambientes narrativos. ¿Qué son los ambientes narrativos? Básicamente, todo texto narrativo, que son los cuentos, las novelas, los mitos, las leyendas, entre otros, todos los que cuentan una historia, tienen 5 elementos fundamentales. 1 es el narrador, 2 son los personajes, 3 acontecimientos, 4 tiempo y 5 lugar o ambiente. ¿Ya? Entonces el narrador es el que nos cuenta la historia, los personajes son los que actúan dentro de esa historia, ¿cierto? Los acontecimientos son las cosas que suceden, los hechos que pasan dentro de esa historia. El tiempo es en qué época sucede. Y el lugar o ambiente, como les escribo aquí, es todo aquello que rodea la historia. Es el lugar donde ocurre, el contexto que los envuelve. Ahora vamos a ver 3 tipos de ambiente. ¿Ya? El primero es el más simple, es el ambiente físico. ¿Ya? Este es el espacio o medio natural donde se desarrolla una historia. Es muy importante en las historias dar a conocer dónde están ocurriendo para permitir al lector imaginarse la situación de mejor manera, ¿ya? Entonces, mientras más nos describen, uno puede imaginarse mucho más claramente cómo están sucediendo los hechos y dónde. ¿Ya? Los espacios físicos pueden ser muy importantes en la presentación de una historia, por ejemplo, en un relato de terror. ¿Ya? En un relato de terror es importante que nos describan bien el lugar donde ocurre, porque muchas veces ese lugar es el que aporta terror o miedo o enigma, ya como una casa embrujada, por ejemplo. También es importante en un relato histórico, por ejemplo, para conocer dónde ocurrió, cómo es
las casas, como son las plazas, todos los lugares donde puedan ocurrir en distintas épocas de la historia. ¿Ya? Y mientras más complejo es un relato, se tienden a dar más características y detalles sobre el espacio físico. En los cuentos básicos, así como La Caperucita Roja, solo dicen que hay un bosque lleno de árboles y flores. ¿Ya? Pero no te describen realmente bien cómo es ese bosque o cómo es la casa de la abuelita, no te hablan mucho del espacio físico. Sin embargo, en los libros, mientras más complejos, y van a irlo viendo ustedes mientras lean novelas un poco más difíciles, cómo van empezando a describir de mejor manera los ambientes físicos. Ya, por ejemplo, acá, esta es parte de un relato de terror de Edgar Allan Poe, que es uno de los escritores más conocidos de literatura de terror, que se llama El retrato oval. El castillo en el cual mi criado se le había ocurrido penetrar a la fuerza en vez de permitirme malhadamente herido como estaba de pasar una noche al ras, era uno de los edificios mezcla de grandeza y de melancolía que durante tanto tiempo levantaron sus altivas frentes en medio de los Apeninos, tanto en realidad como en la imaginación de Mistress Radcliffe. Según toda apariencia, el castillo había sido recientemente abandonado, aunque temporariamente. Nos instalamos en una de las habitaciones más pequeñas y menos suntuosas amuebladas. Estaba situada en la torre aislada del resto del edificio. Su decorado era rico, pero antiguo y sumamente deteriorado. Los muros estaban cubiertos de tapicerías y adornados con numerosos trofeos heráldicos de toda clase, y de ellos pendía un número verdaderamente prodigioso de pinturas modernas, ricas de estilo, encerradas en sendos marcos dorados de gusto arabesco. ¿Ya? Entonces, en esta parte del relato, él está contando muy detalladamente cómo es este castillo donde se metieron. ¿Ya? Que es oscuro, que es como lleno de muebles suntuosos, que tiene cuadros colgados, que tiene trofeos, que está deteriorado porque parece abandonado, pero no por mucho tiempo. ¿Ya? Entonces, aquí hay una descripción bastante específica de cómo es el lugar. Uno puede imaginárselo al irlo leyendo. Otro tipo de ambiente es el ambiente psicológico. ¿Ya? Esto tiene que ver con la atmósfera que se crea. ¿Ya? Las sensaciones, emociones o atmósfera emocional que los personajes de un relato están viviendo. ¿Ya? Entonces tiene que ver con los sentimientos que los personajes sienten. Valga la redundancia. Estas emociones son transmitidas a los lectores a través de diálogos, descripciones del narrador y acciones de los personajes. Es muy importante también conocer y entender cómo se están sintiendo los personajes de una narración para comprenderla a cabalidad. Entonces, el ambiente psicológico también es el contexto, pero en cuanto a emociones, ya qué atmósfera se crea. En este, por ejemplo, que es el final de un cuento, otro cuento de Edgar Allan Poe, vamos a percibir de inmediato cómo se está sintiendo el personaje, ya el ambiente psicológico que se está creando. Aquí él asesinó a una persona y la escondió y él está enloquecido, ¿ya? Y viene la policía a preguntarle qué pasó, pero sin culparlo, y él piensa que lo van a descubrir porque él todavía escucha el corazón de la persona a la que asesinó, ¿ya? Entonces este ya es como su momento de máxima locura. Me levanté y comenzó a discutir sobre varias nimiedades en un diapasón muy alto y gesticulando vivamente. Mas el ruido crecía, el del corazón. ¿Por qué no querían irse aquellos hombres? Aparentando que me exasperaban sus observaciones, di varias vueltas de un lado a otro de la habitación, mas el rumor iba en aumento. Dios mío, ¿qué podía hacer? La cólera me cegaba. Comencé a renegar. Agité la silla donde me había sentado, haciéndola rechinar sobre el suelo, pero el ruido dominaba siempre de una manera muy marcada. Y los oficiales seguían hablando, bromeaban y sonreían. ¿Sería posible que no oyesen? Dios Todopoderoso, no, oían, sospechaban, lo sabían todo. Se divertían con mi espanto, lo creí y lo creo aún. Cualquier cosa era preferible o semejante burla. No podía soportar más tiempo aquellas hipócritas sonrisas. Comprendí que era preciso gritar o morir. Y cada vez más alto. ¿Lo veis? Cada vez más alto, siempre más alto. Miserables, exclamé. No disimuléis más tiempo, confieso mi crimen, arrancadle de esas tablas, ahí está, es el latido de su espantoso corazón. ¿Ya? Entonces aquí en este diálogo interno que tiene este personaje, se puede notar la locura, el miedo, ¿ya?
la cólera, como dice ahí, la rabia, porque tenía rabia de que creía que los policías se estaban riendo de él. Entonces, esa es una atmósfera emocional, ya psicológica, que se crea en los relatos. Puede ser también cosas más simples como alegría, esperanza, felicidad, tristeza, miedo. Acá como que hay una mezcla entre miedo, enojo y desesperación, ¿ya? Espero que se quedara claro, encontré que era un buen ejemplo. Y finalmente tenemos el ambiente social, que este es un poco más complicado de entender, pero se refiere principalmente a las características y costumbres de la sociedad que rodea el relato, ¿ya? Porque cada época del tiempo y cada lugar determinado tiene distintas formas de ver el mundo, tiene distintas reglas, formas de comportarse, y esto afecta el desarrollo de una historia, ¿ya? De esto depende cómo se desarrollan los personajes en la historia, cómo interactúan entre sí, ya que afecta el estatus social, la raza, la religión, entre otros, ¿ya? Entonces es importante comprender cuáles son las reglas de la sociedad que rodea este relato, este cuento. Les puse unos ejemplos acá. Por ejemplo, en Estados Unidos, en los años 60, perdón, la discriminación racial, o sea, hacia los negros, era muy muy fuerte. Ya ellos no podían compartir con los blancos en los mismos lugares, tenían escuelas, bares o incluso buses separados, ya no podían andar en el mismo auto, no podían usar los mismos baños, no podían entrar a las mismas bibliotecas. Entonces esto obviamente afectaría una historia si es que yo me fijo en esa época, ¿ya? Es importante conocer estos contextos históricos porque eh, para darle realismo a una historia, ¿ya? Para entender el contexto. En Chile también, antes de los años 60, las mujeres no podían votar. Esto no tenían muchos derechos, ¿ya? Entonces esto obviamente también afecta a los personajes mujeres en una historia que se fije en esa época. También la homosexualidad, por ejemplo, hasta muy recientemente no se mencionaba ni se mostraba en libros, ni en la televisión, ni en el cine. Ya había una connotación muy negativa de la gente gay y por lo tanto esto también afectaría mucho una historia. Si se fija, antiguamente no puede hacer como que hay una pareja homosexual libre, sino que siempre tendrían discriminaciones y violencia hacia ellos o ellas. ¿Ya? Entonces importa el contexto, importa mucho. No es lo mismo una historia fijada en París, en la actualidad, ¿cierto? Que una historia fijada en Chile en 1800. Son reglas sociales muy distintas, ¿ya? Gente muy distinta, religiones distintas, por ejemplo, si nos vamos a Medio Oriente, hay religiones que uno no entiende mucho y con reglas que hay que tomar en cuenta al momento de escribir una historia. ¿Ya? Espero que quedaran más o menos claros esos tres conceptos. De todas maneras, esta semana empezamos ya con las consultas online, así que me pueden preguntar en ese momento si es que no entienden. Y la tarea, emoción, de esta semana es leer el fragmento de La Casa de Muñecas que aparece en la página 184 a la 190, medio largo, pero se lo pueden tomar con calma y luego responder las preguntas de la página 191 y 192. Eso sería por hoy. Un gran abrazo, chiquillos, y nos estamos comunicando. Nos vemos.